Bien, ante todo, muy buenos días chicos. Mi nombre es Darwin Reategui, soy docente de la Universidad Tecnológica del Perú. Ahora estoy enseñando el curso de Historia del Derecho y quisiera compartirles un tema muy importante, ¿no? Que ha estado en discusión, especialmente en esta semana de sesión de clases que tenemos. Es sobre la pena de muerte. Si bien es cierto, ya antiguas civilizaciones como Egipto, como el Imperio Romano, inclusive nuestro propio imperio del Perú, el Imperio Incaico, el Imperio de los Aztecas, el Imperio Hitita, bien, todos ellos para formar su civilización tuvieron que pasar por evolución del derecho, una evolución que ha sido drástica y también de sanciones que se daban en aquellos años. No se olviden que en aquellas civilizaciones antiguas, remotas, estoy hablando de 1000 años antes de Jesucristo, ¿no? O 2000 años antes, o 1500 años antes, las personas no eran consideradas del todo como ahora en el Perú. Nuestra constitución establece que la persona es lo primordial para el Estado, ¿no? Es lo más importante, la protección del ser humano y el reconocimiento de sus derechos universales a nivel mundial respecto a lo que considera el ser humano. Pero en aquellos tiempos, si ustedes pues se ponen a analizar, ¿no? Encontramos que las personas estaban divididas, ¿no? En ciertos aspectos de estrato social. Por ejemplo, ¿no? Estaban los que eran los legitimados a gobernar, ¿no? Aquellos que eran descendientes de los reyes o de una monarquía, ¿ok? Y los otros que eran los esclavos o también plebeyos, ¿no? Como los conocíamos en derecho romano. Inclusive la esclavitud fue parte de su organización como sociedad en aquellos tiempos. Entonces, eran las metas de lograr una civilización adecuada, ¿no? Una civilización en donde no se permitían los actos que para la sociedad les dañaban. Pues una de ellas eran los actos, por ejemplo, de violación sexual, ¿no? Y no solamente podíamos decir que se cometían de personas a persona, sino también de persona a animales. Por ejemplo, en el reino asirio, ¿no? O los hititas, ¿no? Que ustedes ya saben que por el laxo de sus dominios, ellos pues drásticamente le daban pena de muerte a los que cometían estos actos, ¿no? De violación, ¿ok? Y asesinato también. Había el hecho de asesinato también era castigado con pena de muerte, ¿ok? Entonces, vayamos ahora a la actualidad. En nuestra actualidad, en nuestra constitución, ya teniendo toda una evolución del derecho, los conocimientos, la jurisprudencia, la doctrina, se le considera a la persona como el fin supremo del Estado. Significa que la vida es valorada en estos tiempos. La persona puede ser varón o mujer o de otra condición sexual, pero lo importante es que el derecho le reconoce por el hecho de ser humano, por ser persona, le atribuye todos estos derechos que las cuales puede la persona gozar y ejercer de los mismos. Por ello es que nosotros en el Perú también pertenecemos pues a un tratado de San José, ¿ok? En donde todos los países que son parte de este pacto internacional pues se consolidan en los derechos universales de la persona. Y entre ellas tenemos el más importante, el derecho a la vida. Por otro lado, en las antiguas civilizaciones se daba la pena de muerte, pero era porque a ellos
para el punto de vista en aquellos tiempos y que no tenían un claro panorama como ahora lo tenemos respecto al derecho y a las normas, pues lo que veían daño a su sociedad no era permitido. Entonces tenían que extinguirlo de momento. ¿Y qué aplicaban? Lo que estaba a su alcance. ¿Qué era lo que estaba a su alcance? Bueno, la pena de muerte. Porque no se podía permitir esos actos que se practiquen en su sociedad, porque su sociedad estaba siendo pues prácticamente distorsionada, ¿no? Una sociedad en donde se practicaban estos actos, ellos quizás no tenían los conocimientos como ahora tenemos, ¿no? Ahora podemos decir que tenemos, por ejemplo, psiquiatras, neurólogos, sistema penitenciario, tenemos normas de las cuales podemos buscarle el factor de por qué las personas se comportan de esa manera o cometen esos actos. Inclusive podemos decir que la persona se puede reinsertar a la sociedad, ¿no? Pero en aquellos tiempos, imagínense ustedes, en el pasado, no tenían todas estas herramientas que tenemos ahora. Pero la única manera que ellos podían extinguir este tipo de actos era dando la pena de muerte. Inclusive había un respeto único por las autoridades. Si uno faltaba el respeto también a alguna autoridad, así como el emperador romano, simplemente le daban la pena de muerte. ¿Ven? Entonces todo esto, señores, yo les alcanzo con el análisis que ustedes tengan y cada vez descubrimos más cosas. Es un tema muy importante que se está debatiendo también actualmente en el Congreso de la República respecto a la pena de muerte, si se da o no se da, pues para los actos de violación sexual en contra de menores, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta es que ya nuestra Constitución tiene promulgado, expresado la pena de muerte, pero es en el caso de terrorismo y traición a la patria. ¿Ven? Entonces no podemos decir que el Perú no tiene pena de sí, ya la tenemos, pero ahora revertir ello en el sentido de buscarle pues la tipificación, el supuesto y ampliarlo a la realidad, sabiendo que el sistema de justicia no garantiza todas las prioridades para cual pueda determinar si la persona es inocente o culpable, pues hay que ver eso, hay que medir. Y eso ya corresponde a las autoridades competentes, por ejemplo, como el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo y las instituciones que realmente sean parte de todo este sistema, pues, ¿no? Bien, chicos, entonces, bueno, ya les compartí, ojalá les haya interesado y bueno, y que puedan expandir más sus conocimientos con esta información que les he alcanzado. Muchas gracias, hasta luego.